Petén es un departamento de Guatemala situado en el extremo septentrional del país. Limita al norte con México, con los estados de Quintana Roo, Campeche, al sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, al sureste con el departamento del Quiché, al este con Belice con los distritos de Cayo y Toledo, y al oeste con México con los estados de Tabasco y Chiapas. Posee una extensión territorial de 35.854 kilómetros cuadrados, lo que convierte en el departamento más extenso de Guatemala, así como en la entidad subnacional más grande de Centroamérica. Los poblados de la Isla de Flores y Santa Elena de la Cruz conforman la cabecera departamental, la cual se encuentra aproximadamente a 488 kilómetros de la capital nacional. Aproximadamente un 60% de la población es mestiza o ladina. Del 40% restante hay mayor peso entre los criollos e indígenas Itzá y Mopán, y en menor peso se encuentra la población negra o garifuna, que habitan en los municipios cercanos al sur de Belice y norte de Izabal, que es un departamento de Guatemala. Este departamento posee suelos formados en alto porcentaje por aluviones cuaternarios, eocenos, paleoceno, eoceno, cretácico, y la presencia de varias fallas que provocan los movimientos telúricos. El departamento comprende varias cuencas marinas sedimentarias, dentro de las cuales se depositaron desde fines de la era paleozoica, hace más de 200 millones de años, grandes espesores de rocas sedimentarias que hoy día componen el subsuelo de la región. Dentro de las rocas que afloran en la superficie se encuentran específicamente profusas rocas calizas que corresponden al período Cretácico y que se originaron hace aproximadamente 100 millones de años. La topografía del departamento es levemente variada y se divide en tres zonas. Región baja corresponde a las llanuras y los lagos, donde se encuentra la mayoría de la población del departamento, así como sus grandes praderas o sabanas. Región media corresponde las primeras alturas, incluyendo las pequeñas colinas de los valles de los ríos San Pedro, Azul y San Juan. Región alta corresponde las montes Maya en la parte oriental del departamento. La de mayor elevación, por sus condiciones climáticas, siempre ha sido una zona favorable para el establecimiento de la ganadería y colonias agrícolas. Petén tiene una altitud media de 127 metros sobre el nivel del mar, por lo que está clasificado como tierras bajas. Sus extensiones de cadenas montañosas no son variadas, por lo que es considerado planicie. La Sierra Madre que atraviesa la República se extiende hacia el norte del país con el nombre de Sierra de Chamá. Desde el departamento de Alta Verapaz entra a Petén, donde se divide en varios ramales, siendo el más conocido el de las montañas Mayas, como se le designa al entrar al territorio de Belice. El resto de la orografía del Petén se reduce a 4 ondulaciones de poca altura, con direcciones de oeste, que se originan en las montañas Mayas y se extienden hasta las colinas que están junto al río Usumacinta. Este departamento es atravesado por numerosos ríos cuyas desembocaduras se encuentran en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Además, el departamento cuenta con numerosos lagos y lagunas. Ríos principales: Usumacinta, este río es el más caudaloso del departamento y de Guatemala. Mopán, La Pasión, San Pedro Azul, San Juan, Salinas. Lagos principales: Petén. Itzá es el tercer lago más grande de Guatemala. Yaxail, Tigres. Al Petén, de las 14 zonas de vida vegetal en Guatemala, según la clasificación de Holdridge, este departamento, por el tipo de topografía existente en su terreno, cuenta con 2 zonas de vida. Estas son: bosque húmedo subtropical cálido, bosque muy húmedo subtropical cálido. En los años 1990, como parte de las políticas estatales de preservación, se desarrolló el modelo de reserva de la biosfera, implementado por la UNESCO, para ejercer un mejor control en cuanto a protección del bosque tropical, el cual cubre un 30% de la parte septentrional del departamento. El departamento de Petén cuenta con 14 municipios que son: Dolores, Flores, La Libertad, Melchor de Mencos, Copún, San Andrés, San Benito, San Francisco, San José, San Luis, Santa Ana, Sajiache, Las Cruces. El Chalpetén está situado en el norte del territorio de Guatemala, en lo que se denomina las tierras bajas de los mayas. Esta civilización se desarrolló ampliamente en tal ámbito geográfico mesoamericano durante los períodos preclásico y clásico. Posteriormente, tras la llegada de los conquistadores españoles, sirvió Petén como reducto defensivo de los itzáes, que a su retorno de la península de Yucatán, tras la ruptura de la Liga de Mayapán, se volvieron a establecer en la región, refugiándose en Tayasal, donde fueron encontrados por los europeos en 1525.
Se estima que Petén se encontraba deshabitado al inicio del tercer milenio antes de Cristo. El período inicia aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo y termina rumbo al 320 después de Cristo. Se comenzaron a desarrollar ciudades en la cuenca del Mirador, como Nakbe, el Mirador, Cibal y San Bartolo. El período clásico abarcó desde los años 320 a 987. Los dos principales centros de la zona fueron Washington y Tikal. Con el fin del período clásico, los grandes centros humanos de Petén se deshabitaron y la población maya se desplazó, retornando algunos grupos mayas al altiplano guatemalteco y otros se trasladaron al norte hacia la península de Yucatán, en donde ya se habían establecido grupos importantes llevados por migraciones anteriores que poblaron toda la región septentrional de la península. Con el tiempo y la interacción con grupos que también llegaron provenientes de Occidente, se dividieron en diferentes pueblos como los Cocomes, los Tutuljiues, los Itzaes y los Cojis, entre otros. La colonización en el departamento se desarrolló de una forma diferente y más tardía que el resto de Guatemala. Se considera a Hernán Cortés como el primer europeo en conocer el territorio, quien durante una expedición desde México a las Igueras en 1525 llegó a Tayasal. Sin embargo, la conquista no se llevó a cabo debido a que el territorio no era de interés para la corona española. Debido a esto, Petén permaneció independiente durante 150 años más. En la segunda mitad del siglo XVII la región se convirtió en motivo de interés como ruta comercial, por lo que comenzaron diversas campañas de conquista. Los Itzaes habían resistido todos los intentos de conquista española desde 1524. En 1622 una expedición militar encabezada por el capitán Francisco de Mirones, acompañada por el fraile franciscano Diego Delgado, salió de Yucatán. Esta expedición se convirtió en un desastre para los españoles, que fueron masacrados por los Itzaes. En 1628 los Manchechol en el sur fueron puestos bajo la administración del gobernador colonial de Verapaz, formando parte de la Capitanía General de Guatemala. En 1633 los Manchechol se rebelaron infructuosamente contra el dominio español. En 1695 una expedición militar salió de Guatemala, trató de llegar al lago Petén Itzá. Esta fue seguida por misioneros que salieron de Mérida en 1696 y en 1697 por la expedición de Martín de Urzúa y Arizmendi, que salió de Yucatán y que resultó en la derrota final de los reinos independientes del centro de Petén, que tenían su sede en la isla de Nuevo Petén, la moderna ciudad de Flores, y su incorporación en el Imperio Español. Tras la conquista, se edificó sobre las ruinas de Tayasal una guarnición militar denominada Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Itzá. Poco a poco se asentaron familias españolas y comenzó el trazado de la isla, la cual fue poblada en el estilo español renacentista de la época. Durante este periodo, Petén era parte del Partido de la Verapaz. En 1814 fue segregado de dicho territorio y elevado a categoría de corregimiento. El Estado de Guatemala fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho Estado, que emitió la Constitución del mismo el 11 de octubre de 1825. El Estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y lo forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El Estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior. Petén fue uno de los distritos dependientes originales del Estado de Guatemala. En 1825, se encontraba en el departamento de Verapaz, cuya cabecera era Cobán y tenía a los municipios de Cobán, Cajabón, Tachic, Salamá y Rabinal, además del distrito de Petén. La Constitución del Estado de 1825 también estipuló los circuitos para impartir justicia. En Petén estos fueron: el Circuito 1 de Flores, con los poblados de San Benito, Flores, San José y San Andrés. Hubiese rechazado que se le otorgara su antiguo puesto de corregidor y participando en intrigas locales hasta el final. El 12 de septiembre de 1839, luego de la separación del Estado de los Altos, el Estado de Guatemala se reorganizó en 7 departamentos y 2 distritos independientes. Los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Zacatepeques y Verapaz, y los distritos de Izabal y Petén. Aparte de los distritos independientes, hubo también distritos adscritos a los departamentos, como fue el caso de Amatitlán.
La diferencia entre los departamentos y los distritos independientes era que los departamentos fueron instituidos en donde había curatos y poblados definidos, mientras que los distritos lo fueron en las regiones más alejadas e inhóspitas del estado. Los poblados fueron definidos utilizando el listado que generó el gobierno del Dr. Mariano Gálvez en 1836 para implementar los fracasados juicios de jurados, y cada departamento estaba dividido en distritos menores para su mejor gobierno. Tras la sangrienta recuperación del estado de los Altos por parte del general Rafael Carrera, el 26 de febrero de 1840 los departamentos del mismo, Quetzaltenango y El Barrio, se reintegraron al estado de Guatemala a petición de los pobladores indígenas de las municipalidades fuera de Quetzaltenango. Sin embargo, tras la salida de Carrera del poder en 1848, el estado de los Altos nuevamente se separó de Guatemala, pero cuando era inminente el retorno del caudillo conservador, el 8 de mayo de 1849 se firmó un convenio entre el general Mariano Paredes, presidente de la República de Guatemala, y el general Agustín Guzmán en la ciudad de Antigua Guatemala para que los territorios separados se reincorporaran a la nación guatemalteca. El 8 de mayo de 1866, el gobierno del mariscal Vicente Serna y Serna elevó a Petén a la categoría de departamento. Las fronteras de Petén con México se establecieron por un proceso prolongado y tortuoso que se iniciaron con un convenio celebrado en la capital de México el 7 de diciembre de 1877 por los representantes de ambos países. Fueron nombradas dos comisiones de ingenieros, una por cada nación, para que reconocieran la frontera y levantaran un plano que sirviera para las negociaciones entre los dos países. Aunque se hizo un mapa de la frontera comprendida entre las faldas del volcán Tacaná y el Océano Pacífico, se celebró la reunión del presidente Justo Rufino Barrios y Matías Romero, representante mexicano, en Nueva York el 12 de agosto de 1882, en la que se sentaron las bases para un convenio sobre límites, en las cuales hizo constar que Guatemala prescindía de los derechos que le asistieran sobre Chiapas y Soconusco, y se fijaron los límites definitivos. En noviembre de 1883 se dio principio al trazado de la frontera y al levantamiento del plano topográfico de sus inmediaciones, siendo jefe de la comisión guatemalteca el astrónomo Miles Brock y sus colaboradores Edwin Rockstraw, Felipe Rodríguez, Manuel Barrera y Claudio Urrutia. En el primer año de trabajo se llegó únicamente al Cerro Ixbul, y en el siguiente se buscó llegar al río Usumacinta o al río Chixoy, pero fue en extremo difícil debido a que no había caminos en el área. Lo más difícil de sobrellevar fue lo inhóspito de la región de Ixcán, en donde en 6 meses murieron cerca de 300 ayudantes, y, por último, se encontraron con que el río Chixoy estaba más al este de lo que se creía y lo fueron a encontrar cerca de Cobán, muy lejos de la frontera con México. Ni Urrutia ni Rockstraw continuaron con la comisión, que entre 1884 y 1895 trabajó en estudios y trazados de las líneas del oeste y norte del Petén. En 1895 hubo otro convenio entre el ministro de Guatemala en México, señor Emilio de León, y el gobierno mexicano, y se organizó una nueva comisión guatemalteca. En esta oportunidad, el jefe de la comisión fue el ingeniero Urrutia y sus colaboradores fueron los ingenieros Manuel Amezquita, Fabián Ortiz y Ricardo Walker, junto con los ayudantes Rafael Aldana, Abraham Flores, José Víctor Mejía de León y Francisco Reyes. En septiembre de ese año se hicieron presentes en la cabecera del Petén, en donde se reunieron con la Comisión Mexicana. Luego de estudiar las diversas líneas trazadas por ambas comisiones, se llegó al convenio definitivo en enero de 1896, cuando se construyeron 15 monumentos que demarcaban la frontera. En su informe al gobierno de la República de Guatemala en 1900, Urrutia indicó que el tratado fue fatal para Guatemala en todo con lo que la cuestión de límites se relacionó durante aquella época. Existe algo oculto que nadie ha podido descubrir y que obligó a las personas que tomaron parte en ello por Guatemala a proceder festinadamente o como si obligados por una presión poderosa. Trataron los asuntos con ideas ajenas o de una manera inconsciente.
Y luego continúa, Guatemala perdió por una parte cerca de 15.000 kilómetros y ganó por otra cosa de 5.140 kilómetros, resultado una pérdida de 10.300 kilómetros. Guatemala perdió 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías, con más de 15.000 guatemaltecos, mientras que México perdió un pueblo y 28 rancherías con 2.500 habitantes. Juzgues la equidad en las compensaciones. Todos los ejemplares de la memoria sobre la cuestión de límites fueron recogidos por órdenes del presidente Manuel Estrada Cabrera poco después de haberse repartido, y de acuerdo a la historiadora Solís Castañeda, lo mismo ocurrió con la segunda edición menos 1964 y con el libro Grandes Miserias de la vida diplomática, los cuales fueron decomisados en 1968 por instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro. El siglo XX marca el inicio de la explotación, transformación y exportación agroforestal en Petén. Durante este tiempo existía un desinterés por parte de las autoridades locales y centrales por conectar ambas regiones. En los años 20, la ciudad de Santa Elena de Santa Cruz se desarrolla como efecto de la expansión de Flores, y al conurbarse con San Benito comienza a hablarse de área central para referirse a la cabecera. La espina dorsal de la economía era la explotación del chicle y el caucho, cuyo principal mercado eran México, Estados Unidos y Belice, con quienes además se mantenían mayores enlaces culturales que con Guatemala. Durante este periodo se da un gran auge al desarrollo de aeródromos en todo el departamento, llegando a contabilizarse 14 para 1950. Tras la contrarrevolución de 1954, el gobierno guatemalteco creó el Consejo de Planificación Económica, CNP, y empezó a utilizar estrategias de libre mercado, asesorado por el Banco Mundial y la Administración de Cooperación Internacional, ICA, del gobierno de los Estados Unidos. El CNP y la ICA crearon la Dirección General de Asuntos Agrarios, DGA, la cual se encargó de desmantelar y anular los efectos del Decreto 900 de Reforma Agraria del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. En 1959, se aprobó el Decreto Ley 1286 que creó la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén, FYDP, dependencia de la Presidencia de la República, y que se encargaría del proceso colonizador del departamento de Petén. En la práctica, el FYDP estuvo dirigido por militares y fue una dependencia del Ministerio de la Defensa. Paralelamente, la DGA se encargó de la faja geográfica que colindaba con el límite departamental de Petén y las fronteras de Belice, Honduras y México, y que con el tiempo se llamaría Franja Transversal del Norte, FTN. Además de ser un ente observador que reunía todas las responsabilidades de un gobierno autónomo, el FYDP desarrolló un complejo aparato burocrático para atraer al departamento a las esferas de influencia de Ciudad de Guatemala y aprovechar las ya vulnerables reservas naturales. Entre sus funciones sobresalieron: construir una carretera que uniera Petén con el resto del país para alejarlo de la influencia mexicana, mejorar el control sobre Belice con el cual existía un diferendo territorial para evitar su pérdida, promover la migración selectiva de campesinos guatemaltecos del sur y el oriente, con el fin de aliviar la crisis agraria del resto de Guatemala, generar los planes de ordenamiento territorial acordes a los intereses del país. Sin embargo, durante las décadas siguientes sus funciones fueron transformándose de acuerdo a los problemas de cada época. La población se cuadriplica, principalmente en el área rural gracias a las comunidades implantadas por el FYDP. En la década de 1970, dentro del marco de la Guerra Civil de Guatemala, el territorio no escapó a los efectos del conflicto, principalmente en el Territorio de la Libertad, donde ocurrieron numerosas masacres contra la población campesina. Aunque en este periodo no se pudo evitar el crecimiento en la explotación de recursos forestales, fue el tiempo en que el turismo y la explotación petrolera comienzan a establecerse. El FYDP terminó sus funciones a mediados de los años 80, teniendo en los últimos años funciones diversas a los objetivos originales. Durante el siglo XIX, prácticamente toda la población creyente del departamento profesaba la religión católica. Sin embargo, tras el derrocamiento del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, fueron surgiendo otras denominaciones cristianas, principalmente de grupos protestantes con sede en los Estados Unidos.
Entre el departamento y el resto de Guatemala en cuanto a cristianos católicos, se mantiene de manera similar a regiones como el suroccidente, noroccidente. En cuanto a protestantes, se mantiene un nivel similar al noroccidente y región central. Cabe destacar que el departamento presenta la mayor población no creyente del país. Entre sus tradiciones se encuentran la chatona, el caballito, las mesitas, la procesión de la Santa Calavera, los huastecos, los faroles, el baile del venado, la enhiladera de flores, la quema del diablo, el muerto, el día de los difuntos. En Petén se cuentan varias leyendas como la del Cristo Negro de Petén, el caballo de piedra de Hernán Cortés, la princesa Sacnicté, la Llorona, la Ciguanaba, el Cadejo, el Sisimite, la Ixtabé y la piedra de los compadres. Los idiomas originarios de este departamento son el Itza y el Mopán. En zonas limítrofes con México se habla también el lacandón y el maya yucateco, de los cuales persisten el maya Itza y el maya Mopán. La mayoría de habitantes habla el español como idioma popular, aunque existe una parte de población que habla el idioma maya cuecchi, especialmente en los municipios de Sayache y San Luis. Este departamento respalda su economía con varias actividades como lo son las agrícolas, con cultivos de maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, tabaco, imequén, maguey, café, hule, frutas, talla de maderas, finas y preciosas, chico zapote, etc. Las pecuarias con la crianza de ganado vacuno de doble propósito, la producción de lácteos, su fauna variada y abundante de vida silvestre y las artesanales, siendo notoria la producción de tejidos típicos de algodón, cestería, muebles de madera, escobas y sombreros de palma, azúcar, panela, jarcia, hamacas de enequén, artículos en cuero, etc. En el departamento de Petén, del 100% de su población, tiene un 60.8% en pobreza o un 20.2% en pobreza extrema según dato del GNU de 2014. En el Petén se desarrolló principalmente durante el periodo clásico mesoamericano, la cultura maya y en él se encuentra una gran concentración de antiguas ciudades de esta civilización. Entre dichas ciudades se encuentran el Mirador, el Pesquero, Nacbe, Dos Pilas, Tikal, Río Azul, Ceibal, Cibal, San Bartolo, Huachactún, Piedras Negras, Aguateca, El Naranjo, Yaxata, Yazal, Altar de Sacrificios, Ixcunixtut, Celsot, Sixlu. Arroyo de Piedra, La Corona, Quenal, La Amelia, La Blanca, La Joyanca, Machaquila, Motul de San José, Nacbe, La Muerta, Nachun, Nachtunich, El Naranjo, Nacum, San Bartolo, Punta de Chimino, Sacul, Pajaral. Río Azul, Tamarindito, Topoxtecan, Cue, Tres Islas, Huachactún, Ucanal, Huacnala, Florida, El Porvenir, El Guiro, Huacahuitz, Nazac, Petén, Sulnal, Zapote, Boba. Petén también posee sitios turísticos como las grutas de Jobsinat, así como Natunich, la cueva que inició el interés por las cuevas mayas entre los arqueólogos, el lago Petenitza, la laguna de Yaxá y la de Sacnab, y los ríos que pertenecen a la denominada Cuenca del Petén, la Cuenca del Mirador y la Cuenca del Usumacinta.